A continuación, Red Patria Nueva, Radio Vanguardia y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios presentan el programa Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis y el comentario de lo más destacado en materia de información generada en los últimos días a nivel nacional e internacional en las voces de los protagonistas de la noticia. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo cordial a todos los amables oyentes del programa Dialogando con el Pueblo. Hoy vamos a abordar temas importantes referidos a los efectos negativos que ha causado a la economía el paro del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Además, vamos a tratar los efectos también que ha causado a la salud, al tema de la educación y, claro, las protestas que existen, que han anunciado los sectores sociales en contra de este paro. Para este efecto tenemos la presencia de Sandra Cruz Nina, viceministra de Educación Alternativa y Especial. Bienvenido al programa. Bueno, un gusto de estar aquí con ustedes en Dialogando con el Pueblo. Bueno, tenemos también nosotros bastante información que estamos recabando en esta etapa, ¿no? Donde prácticamente nos están perjudicando estas movilizaciones desde Santa Cruz, ¿no? Y en referencia a aquello, es importante resaltar también el perjuicio que está ocasionando a la educación. Muy gentil, muchas gracias. Vamos a saludar a Pablo Daza de la Federación de Juntas Vecinales del Alto. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y el espacio, y obviamente como organización social representativa de la ciudad del Alto, pero también con presencia nacional a través de la CONALJUVE, estamos para dialogar, para analizar y para dar nuestro criterio respecto de este paro que lastimosamente está perjudicando no solamente a Santa Cruz, sino también a nivel nacional. Muchas gracias. Contamos con la presencia de Ariel Ibáñez, economista y analista. Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos siguen por esta red, y aquí estamos presentes para hablar sobre los perjuicios económicos del paro en la economía nacional y en la reconstrucción económica. Está conmigo Blanca Mamani Condori, es nuestra compañera que en el idioma nativo del quechua hará un resumen de todo lo que van a señalar nuestros panelistas. ¿Cómo estás? Imaynalla Rubén, imaynalla kachankichik llaqta masikunas kay La Paz, Bolivia, suyunchikmanta achawillaykunawan chayarimusun. Imaynalla kachanki Sandra Cruz Nina, viceministra de Educación, allintapuni hamurinki kay Guaira Simiman, Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios. Imaynalla kachanki también Pablo Daza, kay Federación del Alto Manta, y Ariel Ibáñez. Kunan uyaykunason chayarimusun tukuy Bolivia suyunchikpa Rubén qallarizun kay Dialogando con los Pueblos nistawan. Sí, arrancamos el programa Dialogando con el Pueblo. Se dice que en estos 15 días de paro del Comité Cívico Santa Cruz se ha registrado más de $500 millones en el país como pérdida, afectado. ¿Esta cifra es correcto y en qué rubros habría afectado, querido Ariel? Sí, efectivamente, esta cifra es correcta. Se estima que las pérdidas que se han ocasionado durante 14 días del paro que se está llevando adelante en Santa Cruz por el Comité Interinstitucional ya asciende a más de $503 millones. Esto quiere decir que se está perdiendo al día alrededor de $36 millones, ¿no? Y efectivamente los sectores más golpeados son el sector agropecuario, que además del sector hidrocarburífero es fundamental para el departamento de Santa Cruz y para toda la región del Oriente. Y también se está perdiendo mucho en la parte del comercio, las ventas por mayor y menor, ¿no? Debido al paro, efectivamente no pueden realizar sus actividades con normalidad, y es de lamentar también que la industria manufacturera igual se está contrayendo, ¿no? Yo resaltaría estos tres sectores fundamentales, aunque resaltar que
toda la actividad económica de Santa Cruz la que está sufriendo los daños negativos de este paro. Perfecto. No solo en el tema económico afecta este paro del Comité Cívico Pro Santa Cruz, también en el ámbito educativo. ¿Qué impresión tiene sobre este particular? ¿Qué información ha recabado el Ministerio de Educación, viceministro? Bueno, en estas 2 semanas evidentemente ha habido perjuicio también en esto de la proyección de los beneficiarios con el bono Juancito Pinto, ¿no? Particularmente se tiene las estadísticas de la entrega de este beneficio en primaria inicial, también educación especial, ¿no? Que hacen un total de 2.361.58 beneficiarios, y donde tenemos la mayor población en Santa Cruz, ¿no? Y bueno, esto se ha estancado, este beneficio. Muchos de nuestros niños y estudiantes no han podido recibir este beneficio que les corresponde percibirlos, y tiene fechas tope, ¿no? Y estamos sobre esa situación también que ha ido en desmedro de la educación también en esta parte. Muy gentil, muchas gracias. La Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto ha recibido, entiendo, en las últimas horas una serie de quejas de gremialistas, del transporte, de personas que se dedican a la pequeña y mediana industria, por ejemplo. ¿Cómo está viendo la Federación? ¿Cuál es la evaluación que hace del impacto negativo del paro del Comité Cívico Pro Santa Cruz? Bueno, de inicio, como Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto, parecería que nosotros tenemos simplemente un accionar local en la Ciudad del Alto. Sin embargo, no es así. La Federación desde el año 2003, especialmente desde la guerra del gas, hasta el año 2019 ha tenido una participación activa política social permanente a nivel nacional. No nos tenemos que olvidar que el Alto siempre ha dado lineamiento a nivel nacional. Y es por eso que sectores como el transporte, como productores pequeños, han estado con nosotros hace una semana atrás conjuntamente celebrando un ampliado normal que nosotros desarrollamos todas las semanas, y en esta oportunidad estos sectores han hecho saber cuáles son sus necesidades y lo que está ocurriendo con su actividad propia. Y en ese marco precisamente hemos recibido quejas realmente lastimeras. Por ejemplo, el tema de los gremiales. Gente que vive del día a día. Lo que pasa en el Alto también se replica en Santa Cruz. Lastimosamente, tenemos que decirlo abiertamente, este paro cívico generado, provocado, orquestado y financiado por un supuesto Comité Cívico Pro Santa Cruz está provocando que la economía de estos sectores tan empobrecidos, economía básica de comercio informal en algunos casos, se vea totalmente perjudicado. El pan de cada día de estas familias está siendo en este momento negado por la actitud tosuda que tiene el Comité Pro Santa Cruz, especialmente Luis Fernando Camacho, que debemos decirlo una vez más, no es la primera vez que genera este tipo de situaciones a nivel nacional desde Santa Cruz. Sabemos que Santa Cruz, al ritmo que da, es una ciudad que está desarrollando, pero a pasos gigantescos. Inclusive se tiene proyectado de aquí a unos 10 años que Santa Cruz va a tener más del 40% de la población a nivel nacional. Y esto obviamente está queriendo ser de alguna manera utilizado por el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Nosotros desde el Alto tenemos una mirada bastante crítica y analítica de lo que está pasando. No nos vamos a quedar solamente con números. Es importante saber lo que está pasando a nivel macroeconómico. Sin embargo, la red macroeconómica nacional viene precisamente de Santa Cruz. El Estado plurinacional, desde el momento mismo que nuestro compañero Evo Morales se ha hecho cargo de las riendas del Estado boliviano, ha invertido muchísimo en Santa Cruz. Es más, la economía cruceña está siendo financiada por el gobierno a través de la subvención a hidrocarburos y otras subvenciones que tiene Santa Cruz. Entonces, de ninguna manera el cruceño puede decir que no ha tenido apoyo del Estado. Por el contrario, creo que Santa Cruz ha sido el departamento y la ciudad con más inversión pública a nivel nacional para proyectos productivos. Y creo que ha llegado el momento precisamente de mirar a Santa Cruz con lupa y hacer un análisis serio de lo que está pasando y lo que podría pasar en el futuro. Perfecto, un primer resumen, Blanquita.
Anatapuni Rubén, Chanita preocupan kay tukuy Bolivia suyun chikman kay pérdida económica, chakay Santa Cruz causamushan kay paro cívico. Convocasca Luis Fernando Camacho, cívicos de Santa Cruz, $500 millones kay chunka tawayup unchaypi, 14 días. Chaypis chinkachimun, chinkapushan kay economía, que hay productores, que hay transportistas, construcciones, que hay manufactureras, industrias, tuco y chincachimushan, que hay curqueta, que hay, sin embargo, que hay Pablo Daza, que hay Federación Juntas Vecinales, Mantas Rimarcuri Municipal, que hay Gobierno Nacional, inversión de Churamorjan, que hay Gobierno de facto, Manta Loximusharganchik, que hay Manta, que hay COVID-19 Manta, que hay crisis económica Manta, Luximushanchi, que hay construcción económica, que hay Gobierno Nacional inyectamos, churarimos Santa Cruz Magnispa, que hay inversión, proyectos productivos, Santa Cruz Man, chaita perjudicación, chaninta pérdidas económicas, hapa puncha y chincapushan que hay colqueta Santa Cruz, que hay Bolivia suyo chispispa, Rubén. Perfecto, Ariel. El país ha ingresado después de la pandemia a una etapa de la reconstrucción económica con resultados bastante importantes que no solo ha llamado la atención de propios extraños, incluso la misma oposición ha ponderado este hecho en algún momento. Y en el ámbito internacional pues somos un referente, ¿no es cierto? ¿Qué rubros está afectando este paro a nivel nacional, por ejemplo, si podríamos mencionar? Sí, efectivamente, como lo mencionas, a nivel internacional Bolivia ha sido uno de los países más ponderados porque ha podido retomar en muy poco tiempo un proceso muy difícil para otras economías, que es crecer, reduciendo la pobreza y la desigualdad y con estabilidad de precios. El mundo ha volcado la mirada nuevamente a Bolivia, pero ya no para ver crisis, sino para ver estrategias exitosas de la gestión de la pandemia. En ese sentido, el paro que se está llevando adelante por el Comité Interinstitucional, que está muy asociado a las logias del Oriente, es un atentado contra la economía nacional. Porque en pleno proceso de reconstrucción económica, lo que ellos están haciendo es apostar por una recesión fuerte, por quitar la dinámica económica, el empuje que lleva adelante la economía, lo cual hay que decirlo, es entera responsabilidad del comité y particularmente del señor Camacho, que se ha quedado ya sin argumentos, ha abandonado al menos en 5 ocasiones el diálogo y los avances que se tenía con el gobierno nacional, y esto evidentemente no impacta de igual forma a todos los sectores. Los sectores empresariales, y se ha visto con mucha pena, tenían salvoconductos para continuar con sus actividades, ¿no? Entonces, en algún momento decíamos, ha pasado de un paro cívico a un paro cínico, ¿no? ¿Quiénes son los más afectados? Los compañeros que viven al día. Evidentemente, las empresas, los empresarios están siendo afectados, pero fundamentalmente nuestros compañeros que viven al día. En ese sentido, los principales sectores que impulsan a una economía, que es el sector transportes, que es el sector energía, son los que más están siendo perjudicados en este momento y son los que van a generar impactos también en la economía nacional. Lo interesante es que hay que rescatar la gestión del momento. Creo que se están tomando las medidas adecuadas, como por ejemplo cuidar la estabilidad de precios, que es un logro para todos los bolivianos, y se ha tomado por ejemplo la medida de restricción de las exportaciones de ciertos bienes para que los precios en el mercado nacional no se incrementen, ¿no? Entonces hay que ver que el paro no le llega por igual a todos y que evidentemente puede tener efectos negativos en toda la economía, que sin embargo considero se están manejando de forma prudente desde la gestión gubernamental. Perfecto, muy gentil. Luego de la pandemia, o más bien en plena pandemia, luego de recuperar la patria, se recupera el derecho a la educación, viceministra. Y claro, ahora uno de los afectados es el área de la educación, porque como usted decía a un inicio, las brigadas pagadoras no han podido llegar a muchos lugares del área rural para hacer efectivo
el pago del bono Juancito Pinto. Sin duda que este hecho preocupa a los padres de familia, a las propias autoridades educativas y bueno, en materia educativa también nos imaginamos que el calendario escolar en Santa Cruz va a ser afectado. Evidentemente, desde el 2021 hemos estado con el lema del 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Se ha ido trabajando un sinfín de materiales precisamente para las modalidades, tanto modalidad a distancia, semipresencial y presencial. Y ya en esta gestión 2020 ya hemos estado ya en la modalidad presencial a nivel nacional, ¿no? Sin embargo, ahora con estos acontecimientos otra vez se ve truncada la educación, sobre todo en Santa Cruz, donde vamos evidenciando también y han vuelto a la educación a distancia virtual. Los estudiantes ya en esta etapa de finalización, donde prácticamente, si bien se ha dado, digamos, todos los aspectos correspondientes para dar una buena accesibilidad, pero la modalidad presencial ha sido la mejor instaurada, ¿no? Y hemos estado en esa línea, pero ahora estamos yendo como a un retroceso y esperemos que, bueno, las autoridades también reflexionen esta parte y sepan también de qué forma la modalidad presencial en educación es fundamental, ¿no? Es fundamental y también estamos interrumpiendo estos procesos educativos que van a contribuir al desarrollo integral de nuestros niños y de los jóvenes sobre todo. Perfecto, muy gentil. Pablo, sé que ustedes tienen contacto con el interior, mantienen una relación de información, de trabajo permanente, y si bien es cierto que el Alto se caracteriza por un movimiento económico dinámico, diferente a los demás departamentos, pero no deja de tener una relación con Santa Cruz, por ejemplo. ¿Podrías comentarnos qué información sobre este particular y esos efectos negativos te han señalado? Sí, precisamente hace 2 días atrás, juntas vecinales de Santa Cruz, que tienen una relación muy estrecha con nosotros permanentemente de intercambio de información, nos señalaban que la situación allá en Santa Cruz del día al día está cada vez más complicado. La cantidad de verduras, hortalizas, carne y otros que son propios del mercado cruceño, que tendrían que tener precios mucho más económicos que en la ciudad del Alto, estaban por los cielos. Es decir, la economía de las familias que viven del día a día en Santa Cruz está muy afectada. Y esto lo digo abiertamente, acá nuestro economista lo podrá tranquilamente comprobar. Los precios en la canasta familiar a nivel nacional, especialmente en el Alto, en los últimos días ha subido ostensiblemente. La arroba de papa, que es un tubérculo propio del occidente boliviano, que no tendría por qué subir porque no viene de Santa Cruz. Sin embargo, aprovechando las caseritas, entre comillas, esta situación de Santa Cruz, lo han hecho subir. Antes de la anterior semana, la arroba estaba oscilando entre 50 a 60 bolivianos. Hoy ustedes vayan al Mercado Rodríguez, vayan a La Ceja, a Villa Dolores, donde llega por mayor la papa, está entre 70 a 80 bolivianos la papa. Entonces estamos percibiendo que lo que está pasando en Santa Cruz se está irradiando a nivel nacional. Y solo con algunos productos básicos de la canasta familiar. Y hay otros productos, por ejemplo, como la harina, que si bien es cierto tenemos una suerte de subvención permanente a la producción del pan, esperemos que no se vea afectada los próximos días. El aceite y el azúcar igual, ha subido. El quintal de azúcar la anterior semana estaba 180, hoy está 250. El quintal de arroz, el arroz medianamente, el de segunda categoría, estaba 320 bolivianos, hoy está 420. Entonces, esos precios de la canasta familiar en productos básicos nos señalan de manera clara y específica que lo que está pasando en Santa Cruz está irradiándose y está afectando la microeconomía de las familias. Y esto puede tener una escalada mayor
si no se controlan. Nosotros tenemos la esperanza grande en la ciudad del Alto que hoy, en las reuniones técnicas que se están celebrando, se pueda encontrar un diálogo realmente abierto de parte de los emisarios del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Está el rector de la Universidad, Gabriel Remunero, que supuestamente va a presentar una postura técnica de cómo se podría reducir el tiempo para celebrar el censo del año 2023. Nosotros dudamos mucho de ello. Sin embargo, hay que escuchar y creo que el presidente ha tenido una apertura muy amplia y sigue teniendo la paciencia necesaria como primer mandatario de todos los bolivianos de escuchar a los sectores, escuchar a quien quiere proponer algo constructivo. Esperemos que hoy salga humo blanco de esta reunión y pasado mañana los bolivianos estemos celebrando un nuevo pacto social, porque más allá de la terquedad y el capricho que Luis Fernando Camacho está demostrando en este momento, están los intereses de una ciudad que lastimosamente está siendo manipulada por parte de la logia cruceña, que ha utilizado hábilmente el censo 2023 para generar conflicto. Y nosotros desde el Alto estamos mirando pacientemente esta actitud. Sin embargo, y lo ponemos a colación en primer nivel, lo que ha generado el cerco en Santa Cruz es ya precisamente la defensa de la economía de sectores populares y la defensa de una realidad económica que, como nos ha dicho nuestro analista, estaba yendo día a día mejorando la economía boliviana. Nuestra paz social, nuestra seguridad jurídica y nuestra estabilidad política en este momento está en juego. Y por eso aplaudimos desde el Alto la actitud de nuestro mandatario, que ha convocado y no se cansa de convocar al diálogo. Aplaudimos esa actitud y se los decimos a nuestros amigos de Santa Cruz, especialmente a quienes están a cargo del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Dejen de manipular al pueblo cruceño, dejen de instrumentalizar supuestamente una demanda como es el censo 2023 y no la utilicen para sus propios fines. Nosotros estamos mirando día a día lo que están haciendo. Va a llegar el momento que si Santa Cruz y el Comité Cívico Pro Santa Cruz no para esta actitud tosuda, política, arbitraria, manipuladora, el Alto va a tener su palabra, porque nosotros hemos estado preparándonos permanentemente para defender fundamentalmente la gestión de gobierno. Y nosotros desde el mismo momento que nuestro hermano Luis Arce Catacora ha ascendido y ha jurado en el Palacio de Gobierno democráticamente, en el Alto tenemos una posición clara: defender a nuestro gobierno, defender la estabilidad económica, defender el Estado de democracia y el Estado de derecho. Somos respetuosos del Estado de derecho. Si somos críticos muchas veces con nuestra propia alcaldesa, es porque lastimosamente nuestras autoridades locales no están cumpliendo el desafío que han tenido con la ciudad del Alto. Pero nuestro gobierno ha demostrado responsabilidad día a día en estos 2 años ya de gestión, y el Alto no va a dejar de apoyarlo. Por eso es que nosotros vemos con mucha preocupación lo que pasa, pero desde la perspectiva analítica, política y crítica, no estamos vendados los ojos. El Alto está mirando con mucho recelo lo que está pasando en Santa Cruz, y en cualquier momento nos vamos a convertir en actores, como siempre lo hemos sido los salteños. 2003 y 2019, prueba clara de que al Alto no se lo debe simplemente mirar como una ciudad que está ahí y que siempre ha dado vidas por la seguridad de los bolivianos. Somos actores políticos permanentes, y a cualquier llamado que hagan nuestros hermanos desde la ciudad de Santa Cruz para recuperar la tranquilidad, la paz y el desarrollo económico, nosotros vamos a estar presentes. Perfecto. Antes de ir con Blanquita, me da pie para hacerle una consulta a Ariel. A ver, el agio, la especulación, la elevación de los precios de los alimentos, al parecer siempre han sido estrategias de Luis Fernando Camacho. Durante todo este año han ido intentando elevar el precio de la carne, hablar que la harina se acaba,
se especuló y se decía que el pan de batalla desaparecerá y todo aquello, y en algún momento la gasolina también, ¿no es cierto?, el diésel y todo ello. ¿No es una estrategia, Ariel, este tema para precisamente lastimar la economía y de esta manera provocar algo más y repetir lo que ha ocurrido en el 2019? Efectivamente, lo que se quiere es irradiar el conflicto no solamente a nivel político, sino también a nivel económico. Y a nivel económico lo que se busca es estrategias de agio y especulación para que se incrementen los precios de la canasta familiar, para que exista paro, exista desempleo y generar cierto descontento económico, ¿no? Sin embargo, también hay que rescatar que desde el 2009, donde ya se presentó la estrategia de lo que se puede denominar el agio y la especulación por parte de los que se denominaban la media luna, que ahora están reactualizados en el Comité Interinstitucional y a la cabeza del señor Fernando Camacho, el Estado boliviano ha institucionalizado distintas entidades encargadas de la estabilidad de precios. Por ejemplo, EMAPA. El rol de EMAPA es fundamental para luchar contra el agio y la especulación, porque EMAPA tiene el rol de abastecer cuando exista algún tipo de alimentos o de bienes que estén escaseando, de abastecer el mercado local. Insisto nuevamente, hay productos en los cuales ya se ha suspendido temporalmente la exportación, velando el bolsillo de las personas, ¿no es cierto? Y además tenemos nuestro viceministerio del consumidor, que también está haciendo las gestiones como lo vemos, que sin embargo habría que escuchar a nuestro compañero de la FEJUVE. Se tienen que hacer mucho más dinámicas las requisas y demás, buscando que no haya especulación que pueda afectar el bolsillo de nuestros compañeros que viven al día. En esta ocasión estamos conversando con Sandra Nina, o más bien Sandra Cruz Nina, viceministra de Educación Alternativa, Pablo Daza, de la Federación de Juntas Vecinales del Alto, Ariel Ibáñez, economista y analista. Vamos con el resumen de lo que han señalado nuestros panelistas en la primera fase, por favor, Blanquita. Pachi Rubén, que hay analista político para Callarimuno, que hay Bolivia, Sayari Mushargan, que hay COVID manta, sin embargo, que hay Iskaiwatapi, gobierno nacional Luis Arce Catacora, Sayari Chimun, que hay Bolivia, economía, que hay internacionales, tukuy mundo, que hay tukuy yachtakunas, Jawarimunku, Bolivia, tanispa, imagínate, Sayari Chimunku. Ima kashan que chakay estrategias y achaita munanku chakay tukuy yachtakunas, ¿no? Yachtakunas a nivel latinoamericano, tukuy mundo entero manta nispa Jawarimun Bolivia ta, porque es que hay Watapi Sayarichimun nispa que hay gobierno nacional Luis Arce Catacora. Sin embargo, que hay paros cívicos, perjudicación chaninta. Además, viceministra Sandra Cruz Nina, viceministra de Educación Alternativa y Especial, painima perjudicación tukuy estudiantes, clases presenciales manaña pasashanku chuchakay Santa Cruz pin, paikunas pasashanku clases virtuales, kay bono Juancito Pinto, chay bono tamana, karishanku chuchakay kuchukunapis, municipio kunapis, kay ciudad capital pis paikunas perjudicas kashanku educación, además de salud. Sin embargo, kay Ariel Pablo Daza, que Federación Mantanis para Ibargorimon, que hay paros perjudicamos productores, gremialistas, tuku irunacunata chakay perjudicación, ama piñachiwaichi chunispa, que hay Sayarimungaku, que hay Ciudad del Alto Manta, tuku Alto Manta, paikunas Waharimushanku, Waharimunku, chakay Santa Cruz Manta, llamada ta suyashay kunispani, porque piñas kakashay kunispa remargorimun, porque que actuanca Santa Cruz man puringaku, si que hay censo, si que hay Camacho sigue, que hay paruan nispa remargorimun Rubén Chanin, importante que hay unas sonchayerimusun que chamanta. Perfecto, muy gentil. El daño económico no se registra solamente al interior del país, sino también a nivel de las exportaciones, se ha señalado eso. Y también se ha manifestado de que
Luis Fernando Camacho lo que quiere provocar con este paro, porque no quiere dialogar, no quiere prácticamente buscar un consenso sobre el tema del censo, sino dicen que lo que está haciendo él es ocultar lo que pretende hacer con la ejecución. Se habría aplazado. Se habló de un 17% de su ejecución presupuestaria y habría perdido la imagen prácticamente ya como político en la propia Santa Cruz. Entonces, ¿así es la lectura que debemos hacer, Ariel? Evidentemente, creo que ya es totalmente claro para el pueblo boliviano de que el censo no es más que un pretexto para la desestabilización democrática, pero además para encubrir una gestión absolutamente dejada de la gobernación de Santa Cruz. Solo para darles un dato, entre enero a septiembre de este año, en relación al año pasado, al 2021, los recursos que el gobierno central ha destinado a la gobernación de Santa Cruz por regalías y coparticipación se ha aumentado en 30%. Es decir, ha pasado de 661 millones de bolivianos a 859 millones de bolivianos. Además, desde la gestión del gobierno central, precisamente las efemérides de Santa Cruz, que fueron hace un poco más de un mes, se han anunciado grandes proyectos de inversión. Por ejemplo, se ha reactivado el proyecto de la planta siderúrgica del Mutún, en el cual se está invirtiendo más de 540 millones de dólares, la construcción de la planta de biodiesel, que va a empezar en el 2023, en el año que viene, con una inversión de 8 millones de dólares, el Centro de Medicina Nuclear, que ha tenido una inversión de más de 50 millones de dólares, y otros grandes proyectos, como lo decía nuestro compañero de la FEJUVE, para la reactivación productiva e industrial de Santa Cruz, ¿no es cierto? Sin embargo, la gobernación de Santa Cruz muestra la cara contraria, ¿no? Una gestión pública sinceramente deplorable para toda la población cruceña. Efectivamente, a 9 meses de gestión, la gobernación de Santa Cruz tiene poco más del 50% de ejecución presupuestaria. Vamos a cerrar el año y no han culminado los proyectos, planes, etcétera, que se han comprometido con los distintos sectores y actores de Santa Cruz que los requieren. Esto muestra, entre otras cosas, que ante la ausencia de una gestión eficiente por parte del señor Camacho, que pueda mostrar a su pueblo carreteras, hospitales, centros de educación, empresas que generen empleo y distintos otros programas, lo único que les está dando es, al contrario de sumar, restando recursos por día. Y algo importante nuevamente para resaltar en este escenario: no son los grandes grupos empresariales los que están perdiendo al día grandes cantidades de dinero que les afecten demasiado. Es el pueblo, el transportista que no puede realizar su actividad, es el carpintero, el cerrajero, el mecánico que está impedido de abrir sus negocios porque además los están aterrorizando con grupos irregulares a que abran sus negocios y demás. Entonces, ante esta negligente gestión pública, lo único que ha propuesto el señor Fernando Camacho ha sido este nefasto paro, muy dañino para la economía popular. Ariel, ¿será que podemos mencionar algo en tema porcentaje, acercado por lo menos, sobre las exportaciones? ¿Cuánto hemos reducido en este paro? Todavía no se han cuantificado del todo, hay que esperar los datos que reporta el INE mensualmente, pero en estos días ya se va a realizar eso. Sin embargo, tomar en cuenta de que el gobierno está haciendo una selección, yo creo, interesante de las exportaciones, porque si bien se ha suspendido temporalmente las exportaciones de ciertos bienes para que la estabilidad de precios en el mercado y el abastecimiento de estos en el mercado local esté garantizado, por ejemplo, en el caso de la soya sí se ha levantado esa suspensión. La soya, que es el principal alimento que exporta Santa Cruz, está exportando. Entonces considero que se está sopesando bien la gestión del comercio exterior. Habrá que ver los datos que nos reporte el INE, ¿no?, del último mes.
Perfecto, muy gentil. Viceministra, el área donde está usted es alternativa y especial. Son educandos de diferentes características, y está bien dicho. Pues el efecto tiene que haber sido bastante serio, porque es otro tipo de educación que se imparte en Santa Cruz. Así es, Rubén. Precisamente resaltamos el trabajo del gobierno de Luis Arce Catacora, David Choquehuanca, que ya desde la etapa de pandemia ha priorizado la educación, ¿no? Hemos tenido más ítems, también los textos de aprendizaje que han sido distribuidos tanto en educación regular y también en educación alternativa especial. Para ello, en el subsistema prácticamente es diferente, no son textos comunes, no son textos muy diversos. Por ejemplo, para el área de la discapacidad auditiva se han elaborado textos bilingües, ¿no? Con las señas incorporadas. Para personas ciegas también se ha buscado medios, inclusive no teníamos para imprimir en braille, ¿no? Entonces hemos tratado de buscar mecanismos de accesibilidad también para que puedan nuestros niños con diferentes discapacidades tener un material de distancia, ¿no? De esa forma también se ha creado materiales para los maestros, ¿no? Guías para los maestros, inclusive para los padres y madres de familia, tutores. En la mayor parte de los casos también tenemos nosotros niños y jóvenes con discapacidad que son abandonados, y prácticamente los padres no están a cargo de ellos, sino los tutores y abuelos en la mayor parte de nuestra población. Entonces también se ha incrementado material educativo para ellos, ¿no? Guías y también los textos no llegan a los con discapacidad intelectual. Ellos no pueden realizar lecturas dependiendo del grado de discapacidad que tengan. Para ello también se ha trabajado materiales como pictogramas, y un sinfín de creatividad se ha visto desarrollada tanto en los técnicos del ministerio como también en los maestros que han colaborado en todo tipo de material que hemos previsto, ¿no? Prácticamente hemos tenido un nuevo estilo de educación donde se ha mostrado realmente la vocación del maestro. Ahora estas unidades pues se han visto obligadas a cesar. Sí, precisamente estamos visibilizando aquello donde están ya cerradas, ¿no? En donde los lugares de conflicto sobre todo, y ahí están utilizando otra vez el material de apoyo que hemos entregado, que en la mayor parte de los casos, pese que hemos aunado esfuerzos de darles materiales diversos, inclusive hemos hecho la dotación de materiales didácticos, porque nuestros niños con discapacidad sobre todo aprenden manipulando, observando, tocando, ¿no? Entonces esos materiales más hemos hecho la distribución. Sin embargo, no hay nada mejor como las clases presenciales, el contacto directo de los maestros con los niños y los jóvenes. Ahí también se ha desarrollado y se ha visto en estadísticas que cuando no ha habido esa conexión de estudiante-maestro, también han aparecido las dificultades en el lenguaje, en el área social, ¿no? Hemos visto esos aspectos que muchos tutores y padres de familia han ido a buscar especialistas en el área del lenguaje por esta situación también, ¿no? De la pandemia y de los cursos a distancia, por una parte. Muy bien, muchas gracias. Nosotros en Red Patria Nueva y el sistema de radios de los pueblos originarios, Radio Vanguardia, hemos recibido hace poco un pronunciamiento de la Comunidad Boliviana Internacional que han determinado un estado de emergencia, convocando a nuestras autoridades a que se busque una salida a este tema y pidiendo a Luis Fernando Camacho a que deponga esas actitudes radicales. Y se habla de un término, La Paz, o en este caso Santa Cruz, ha sido secuestrada, dicen, solo por dos personas, Rómulo Calvo y Luis Fernando Camacho, porque parece que el rector de la Universidad, Gabriel René Moreno, quien hace poco le dijeron, le han amenazado
de muerte civil, se habría desmarcado de este hecho. ¿Qué información tienen ustedes sobre este particular como Federación de Juntas Vecinales del Alto? Porque sé que una gran población, por ejemplo, está en el Perú, está en el Brasil, está en Chile, bueno, por temas laborales. Sí, nosotros tenemos una relación directa con los residentes en Argentina. Precisamente este año tenemos nosotros programado un viaje a fin de año se va a fundar la Federación de Juntas Vecinales en Argentina. Hemos sido cordialmente invitados, vamos a estar presentes con nuestros hermanos residentes bolivianos en la Argentina, y ellos se han pronunciado los pasados días en este sentido precisamente. Hay una preocupación tremenda de nuestros residentes en diferentes países por lo que viene pasando en nuestro país, focalizado principalmente en la ciudad de Santa Cruz. Yo lo digo abiertamente a nuestros hermanos vecinos y vecinas de todos los distritos en la ciudad de Santa Cruz: abran los ojos, hermanos cruceños, porque lastimosamente están siendo engañados por dos personas que una vez más están utilizando al pueblo cruceño, especialmente a la ciudad de Santa Cruz, para fines que no son los que aparentemente serían de una reivindicación como es el censo 2023. No tenemos que olvidarnos, y esto siempre lo recalco en varias entrevistas que nos han hecho, es que los resultados legalmente, según Constitución, no tendrían que ser ejecutados de manera inmediata, tendrían que ser ejecutados en la siguiente legislación. Sin embargo, el gobierno ha tenido la voluntad tan grande de aperturarse y decir y comprometer que los resultados del censo van a ser ejecutados a finales del año 2024. Algo que obviamente seguramente se va a trabajar a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional para modificar este tema legal que está vigente y que no podemos obviarlo. Entonces, partiendo de ese análisis legal, ayer los mismos cívicos decían que el censo, la convocatoria al censo, su realización y todo el proceso censal es una prerrogativa del gobierno nacional. Constitucionalmente así está establecido. En consecuencia, si es una prerrogativa del gobierno nacional, respeten lo que dice el gobierno central, que ha sido bastante abierto. Antes de decir de modificar la fecha del censo del año 23 al año 2024, ostensiblemente, el gobierno ha convocado muchas veces a los actores principales, alcaldes y gobernadores. Y como lo han dicho aquí en la mesa, parece ser, y esto cada vez se comprueba más como hipótesis, que Luis Fernando Camacho está queriendo tapar con esta actitud tosuda su mala gestión en la gobernación de Santa Cruz. Una ejecución presupuestaria pobre que ni siquiera llega al 50%. Estamos ya en el penúltimo mes del año 2022, y ni siquiera el 50% de la ejecución presupuestaria se tiene en Santa Cruz. ¿Y eso qué implica? Un perjuicio para el departamento de Santa Cruz, no solamente la ciudad de Santa Cruz. Entonces nosotros convenimos con el llamado, con la alerta, con este llamado clamoroso que hacen nuestros residentes en diferentes países en el exterior, de pedir a nuestras autoridades encuentren una solución. Pero lo digo abiertamente, ayer hemos asistido a la elección de las directivas en la Cámara de Senadores, y yo la escuchaba a una de las senadores de Comunidad Ciudadana y de Creemos, que llamaba al gobierno nacional a un diálogo franco y sincero, la señora Celta Rec. Y yo desde aquí le digo a la señora Celta Rec: usted es una de las actores principales en la ciudad de Santa Cruz, ha cobrado connotación. Dígale, señora Celta Rec, a Luis Fernando Camacho que vaya a un diálogo abierto. ¿Qué es lo que pretende Luis Fernando Camacho incitando a la gente al desorden, a la restricción y a acabar con nuestras economías tan empobrecidas como son las economías gremiales? El efecto económico es multiplicador. La educación está siendo perjudicada. La salud. Nosotros no tenemos en este momento informes
ciertos y reales, pero vamos a recabarlo de parte del Viceministerio de Salud con la hermana Hidalgo, para saber cómo está en este momento, cómo están funcionando los hospitales, si hay la cobertura del SUS, si les están permitiendo atender a la gente que tiene cáncer, a la gente que tiene poliglobulia, a la gente que tiene una serie de enfermedades que son de atención inmediata y que depende de su vida, en algunos casos, la atención diaria. Ese es un factor que no lo estamos tocando, pero yo lo traigo a la mesa. La salud de los cruceños también está en juego. Y lastimosamente la microeconomía de nuestras familias que vivan del día a día están tremendamente afectadas. Por eso es que nosotros desde el Alto llamamos a la reflexión a Luis Fernando Camacho y al señor Calvo. No provoque al pueblo cruceño que hoy ha despertado. Hoy hemos visto públicamente las varias manifestaciones de protesta de sectores sociales que han sido invisibilizados en años anteriores y hoy han salido a la palestra pública reclamando la actitud de un gobernador que ha jurado y ha comprometido llevar adelante el desarrollo del departamento de Santa Cruz y hoy no hace otra cosa más que no cumplir su palabra, perjudicar a la ciudad de Santa Cruz, perjudicar el desarrollo del departamento de Santa Cruz y perjudicar la economía nacional que estaba en franco proceso de recuperación. El costo social, económico, político que está jugando Luis Fernando Camacho es grande. Y el rédito que piensa él que va a tener, yo se lo digo, señor Camacho, está equivocado. El rédito que usted está buscando, empoderarse de Santa Cruz, no lo va a lograr. Porque hoy se ha visto una otra Santa Cruz a partir del Cabildo del Chiriguano. Hay una Santa Cruz que quiere seguir trabajando, que necesita trabajar día a día y que no puede darse el lujo de parar. Nuestra solidaridad con nuestros hermanos cruceños desde el Alto. Y lo decimos una vez más, el Alto está preparado para lo que pueda venir. Y que no se equivoque Luis Fernando Camacho. No estamos en el año 2019. El pueblo boliviano ha despertado, ya no está en pañales, ya no van a articular ideológicamente el imaginario boliviano con componendas como en ese momento fraude, dictadura, hoy censo. No estamos en el año 2019. Los bolivianos hemos abierto los ojos y desde el Alto tenemos una mirada crítica, analítica permanente. Y por eso le hemos dicho en la Plaza Murillo recientemente en una conferencia de prensa, si Luis Fernando Camacho no tiene la capacidad de gestión en la gobernación de Santa Cruz, tiene que dar un paso al costado, tiene que irse, deje de perjudicar a Santa Cruz. El Alto está de pie y siempre va a estar con el pueblo cruceño, fundamentalmente con nuestras familias que viven día al día y hoy están siendo perjudicadas enormemente. Muy gentil, Pablo, vamos con el resumen. Que hay analista político, Ariel Ibáñez, economista y analista, ¿no? Pues remarco de Munispa. Santa Cruz man, que hay gobierno nacional, presidente Luis Arce Catagora Churamurjan Chanin, inversión, planta biodiesel, centro de medicina nuclear, chaita construcciones, Roachimon, que hay gobierno nacional. Sin embargo, hacha proyectos productivos chayamon. Sí, y Camacho, manacanchu ni obra, manacanchu obra, manacanchu colque, chincachipon colqueta, perjudicamos humildes runakunatas carpinteros ta chaymanta canasta familiar tuku runakunasta comerciantes gremiales tuku paikunata perjudicamos educación man perjudicamos además wisqachimun chay chaqay materiales chay amurjan nispa kay educación especial man chaqay runakunatas capacidades especiales paikunata perjudicamos porque mana cancho es hachipungu kay wasi educación ta anata rimar como kay viceministra chay manta kay ejecutivo kay
Pablo Daza, que Federación de las Juntas Vecinales Nispanin, ama Piñachichu, que Santa Cruz. Porque tucuy organizaciones, sectores sociales, los Sirimoncu, Chahuarimoncu, además internacional, Chacay Argentina, sectores sociales, que Bolivia, Manta, Chacay Picashancu, Paikunas Chahuarimoncu, Chanin Piñasca Cashancu, que hay organizaciones sociales, sectores sociales, gremiales, transportistas, tucuy Chahuamushancu, Mana 2019, Cashancu, Kunan, Mana bandera político Ushancu, Camacho, que en Calvo, Usanquichu, Chacay bandera político nispa fraude, que hay dictadura, que hay Kunan censo nispa, que hay Guata, Mana 2019, nispa Remarjoremon, Pablo Daza, ¿no? Piñasca Cashanco, ama Piñachicho, y mata Munanqui, Luis Fernando Camacho, y mata Munanqui Calvo, más bien puri Chacay dialogamos y acuerdo man chaya muy Santa Cruz man, Chacay pueblo man, que hay Bolivia soy un chispa, nispa Remarjoremon, Rubén. Perfecto, muy gentil. Ariel, en muchos países del mundo, de acuerdo a la información que se tiene, la inflación está trepando por encima, se dice, del 10%, con una tasa de interés por el 14%, y en Bolivia, pues, se ha logrado controlar. Estamos prácticamente con una inflación, podríamos decir, pasiva, controlada, que él mismo está ahora en peligro ante las amenazas de un posible paro, o el paro que se inició en Santa Cruz a nivel nacional, dizque, pongo en comillas, entre comillas, por comités cívicos de otros departamentos. ¿Es así? ¿Esa es la lectura que se hace? ¿Está en peligro nuestra economía ahora con este posible movimiento a nivel nacional? Creo que en esto tenemos que ser muy directos. Hay que denunciar el tema de que se está haciendo un boicot al proceso de reconstrucción económica que se está llevando adelante. No puede ser posible que a nivel de la gestión pública el señor Fernando Camacho, sin ningún tipo de reserva ética, atente en un periodo mundial, no solamente de Bolivia, tan delicado como es el periodo post-pandemia. Distintos países, como se ha dicho en esta mesa, tienen inflaciones elevadas. Y no estamos hablando solamente de países de la región, como Argentina o Venezuela. Estamos hablando de los países del primer mundo. El propio Estados Unidos está experimentando un proceso inflacionario alto. Sus mecanismos de política económica se han visto rebasados. Es por eso el incremento de la tasa de interés. Incrementan la tasa de interés para retirar dinero de la economía y que los precios no sigan elevándose, ¿no? Lo interesante de Bolivia es que a partir de la estabilidad que se le ha dado al tipo de cambio, que es la democratización del dólar para todos los bolivianos, además las empresas encargadas del abastecimiento de los productos fundamentales de la canasta familiar, junto con una política fuertemente aplaudida desde otros sectores del mundo, que es una política comprometida con la industrialización, con sustitución de importaciones, se ha logrado un equilibrio muy interesante en Bolivia que ha permitido, por ejemplo, a septiembre de este año, la inflación más baja de la región, de 1.8. El problema es que con estas medidas que se llevan adelante, que atentan fundamentalmente a este proceso de recuperación económica y a los sectores más populares de nuestra población, se pone en riesgo la estabilidad. Eso es lo que se está buscando, queriendo irradiar el conflicto a todo el país. Al igual que los colegas, yo llamaría a que los distintos actores políticos piensen: este no es un momento para conflictos, este no es un momento para paros. Bolivia está dando el ejemplo de recuperación económica no solo a nivel regional, sino a nivel mundial. Deberíamos sumarnos todos ahí, porque de hecho todos los resultados negativos que pueda procurarse en la economía nacional y en la economía de Santa Cruz tienen un nombre: es Luis Fernando Camacho y el pequeño grupo de logias que los respaldan. Perfecto, muy gentil, Ariel.
En un minuto, viceministra, voy a aprovechar su presencia. Ustedes, tienen un evento bastante importante que se está llevando a cabo en La Paz. Es una reunión internacional de educación regular y especial con expertos internacionales. Coménteme, por favor, dónde se lleva a cabo, qué invitados tiene. Sí, tenemos el 12º Encuentro Internacional de Educación Alternativa Especial. Sin embargo, nosotros también trabajamos e interactuamos con educación regular y educación superior, porque tenemos la población de dificultades en el aprendizaje y también talento extraordinario, ¿no? Para ello, nuestro evento va a ser en el Chuquiagomarca, y aprovecho de invitar, es el 8, 9 y 10 de noviembre. Tenemos invitados nacionales y también internacionales, ¿no? Vienen expositores de Colombia, Argentina, Chile, Uruguay y España. Estos 3 días nosotros vamos a nutrir sobre las experiencias. Necesitamos visualizar nuestros avances, nuestros desafíos y proyecciones para el fortalecimiento de la calidad educativa, ¿no? Para ello tenemos 10 mesas de trabajo con diferentes temáticas, puesto que el subsistema atiende educación alternativa de adultos mayores de 15 años, aquellos que no han podido acceder a la educación regular, y para ellos tenemos nosotros también lo que es la educación primaria, secundaria y educación técnica. También trabajamos con organizaciones sociales con educación permanente ahí. Y lo que decía en educación especial, atendemos la diversidad, modalidad directa e indirecta, discapacidades, dificultades y talento. Pero además tenemos programas, ¿no? Programas tales como posalfabetización, donde atendemos a personas adultas mayores, ¿no? Hemos obtenido estadísticas muy altas de mujeres que han pasado por nuestro programa y que actualmente son autoridades, ¿no? Son concejales, son autoridades municipales y demás. También tenemos el programa del CPAT, donde prestamos servicios de educación a distancia a migrantes que viven en el exterior. Y también tenemos certificación de competencias, ¿no? Donde validamos y damos la certificación correspondiente a aquellas personas que durante muchas gestiones, con todas sus destrezas, habilidades, han ido también contribuyendo a nuestro Estado plurinacional y también generando recursos económicos al país, ¿no? Entonces, muy diverso el subsistema y las temáticas son muy interesantes, ¿no? Entonces, aprovecho en hacer la invitación. Este encuentro internacional está dirigido no solo a maestros y maestras de todo el sistema educativo plurinacional, sino también a profesionales y también público en general. Perfecto, muy gentil. Hemos llegado al final del programa. Te invito a despedirme. Pachi Rubén, importante que hay temáticas tratanchis, ¿no? Que hay invitada casi Sandra Cruz Nina, viceministra de Educación Alternativa Especial, Pablo Daza de la Federación Juntas Vecinales del Alto, Ariel Ibáñez, economista y analista. Chanin importante, destacan a Rubén que hay paro peligroso, economía boliviana, Pagnespa, denuncian que hay camachota, que hay calbota, porque boicot, proceso de reconstrucción, que hay paro, que hay mundial nespa post pandemia manta churamoshan que hay Camacho nespa chanin importante que hay, porque golpe de estado tarroaita munanco nespa paikunas coincidinco, porque censo mana Santa Cruz decisión tu manancho que hay tucuy Bolivia es con departamentos decisión que hay censo de población y vivienda. Sin embargo, Camacho caprichoso nespa pai roaita munan golpe de estado que hay censo bandera política usasean Ahnata Chayarimuico Hakuripuna que hay dialogando con los pueblos. Pachi Rubén, Pachi Tucuy, analistas, viceministra y ejecutivo que hay Federación del Alto Manta. Tincuna cama. Hasta pronto. Dialogando con el pueblo. El análisis y el comentario de las noticias más destacadas en los últimos días retornará el próximo fin de semana en las voces de los protagonistas. Muchas gracias por su gentil atención. Sigan en sintonía de la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, líder de las RPOs.